que va a tener un costo superior a lo que hubiera ocurrido si se cumple el acuerdo como debe ser. Porque entonces cuando tú tengas que negociar de nuevo con el fondo, como tiene que hacerlo, porque ya tú no tienes otra alternativa, entonces las exigencias son mayores. La situación de la economía en sentido general y del ciudadano común es mayor y más dificultosa todavía. Y el precio que hay que pagar es mucho más elevado en términos de todo lo que significa la pérdida de empleo, la inflación y el costo en sentido general que tiene que sufrir la población por el mal manejo de un acuerdo con el Fondo Monetario. Por eso es que es tan importante y se destaca tanto cuando se logra con la misión del Fondo Monetario Internacional llegar a un acuerdo para una carta de intención, porque esto da tranquilidad, porque esto dice que el país está cumpliendo y porque esto dice que se está buscando solución y en la vía correcta de la crisis que generó la venida del fondo en un momento como este. Así es, Luis, porque como tú bien señalas, en un ambiente de alta inflación, de incertidumbre, de desconfianza, señores, ninguna inversión extranjera toca la puerta de un país que esté en medio del caos y la anarquía como ocurrió aquí en el 2003. Ningún inversionista local se va a sentar a hacer unas proyecciones si hoy los precios están en un monto, mañana en otro. O sea, bajo esa situación, el clima de negocios se hace totalmente tendente a su paralización, o sea, no se producen, se cae la construcción, las inversiones, aumenta el desempleo, se genera más pobreza y esa incertidumbre total, el riesgo país aumenta, eso implica mayores costos para el financiamiento del sector privado, aumenta el costo del servicio de la deuda externa con la devaluación que se produce, de manera que no hay forma de usted buscar un horizonte de crecimiento y estabilidad bajo esas condiciones inestables. Es bueno aclarar, Luis, que en esta última revisión y ya en este acuerdo con el fondo, enero-junio se cumplieron todas las metas cuantitativas, no solamente en el ámbito monetario, sino también en la parte fiscal. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con el segundo semestre y con el año que viene, 2011, que abarca también lo que es el contexto del acuerdo, necesita ciertos ajustes, sobre todo en la parte fiscal, por el lado de moderación de gasto, básicamente de inversión pública y también, ojalá que de gastos corrientes, y todo lo que es buscar el cumplimiento de una meta en términos del déficit fiscal que se ha puesto con relación al PIB. Eso es importante también señalar. Pero como tú dices, el hecho de que podamos dar continuidad a la política, de que podamos seguir en el marco de buscar las alternativas para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas y buscar las condiciones de seguir creciendo con estabilidad, pues ya es una garantía de que va a seguir fluyendo la inversión extranjera, de que va a seguir dinamizándose la demanda interna a través de las inversiones locales, y eso es muy importante para garantizar la tranquilidad de ese ciudadano común. Sí, y además, conectando a veces cuando hablamos de la estabilidad macroeconómica, la antecedente, o sea, cómo a mí me afecta, yo creo que tú lo mencionaste de una manera muy clara. Hay dos aspectos principalmente. Hay uno que es terrible, que es la inflación. En muchos textos se llama precisamente que la inflación es el peor impuesto, porque lo es. Es el impuesto más injusto, castiga más a los pobres que a los ricos, porque obviamente tiene una proporción mucho mayor de su ingreso que tienen que dedicar al consumo, y además son las personas que menos tienen posibilidad de ajustar su nivel de ingreso. Pero además de eso, entonces cuando hay esta inestabilidad económica, se reduce el consumo, se reduce las inversiones, por ende se reduce el nivel de actividades económicas, y entonces hay un doble castigo, que es el desempleo. Y ahí recordemos que precisamente lo que aconteció subió de 14 en el 2003 a 19% y, la tasa de desempleo. Y no hemos podido todavía volver al nivel de empleo que había antes de la crisis del 2003, a pesar de los niveles de crecimiento que hemos tenido, lo cual muestra el costo terrible, trágico que ha tenido esta crisis del 2003-2004, que se ve en todas las publicaciones o los indicadores sociales. Había mejorado mucho la República Dominicana desde mitad de los años 90 hasta el 2001-2002, y básicamente 10-12 años de ganancia a nivel social
se esfumaron en un año y esto 6 o 7 años después todavía no se ha podido recuperar. No. Entonces, tenemos que meditar esto. A veces se ve casi como una especie de tema obsesivo, repetitivo, lo de la estabilidad macroeconómica, que el nombre de la estabilidad macroeconómica así que permite una serie de cosas. Esto es más importante que la tasa de crecimiento. O sea, la tasa de crecimiento, mira, crecer mucho la economía creando desequilibrios no es bueno. Entonces, esta obsesión, y ojalá todos podamos compartir esta obsesión por la estabilidad macroeconómica, y una de las formas más importantes es el control de la inflación, que sigue siendo la primera tarea de un banco central en cualquier país del mundo. La tarea del Banco Central no es que la economía crezca más o menos, su primera tarea es la estabilidad macroeconómica y la estabilidad de precio, porque de esto depende todo. El día cuando usted ya ni sabe si algo es caro o barato, experiencia que yo viví en Brasil. Yo viví en Brasil donde había inflación de un 30% al mes. No, en la hiperinflación boliviana me decían que tú salías con el salario y antes de llegar a tu casa lo gastabas, porque ya cuando llegaba a tu casa los precios subían, que estaban más altos. Claro, tú llegabas con cosas, no con dinero. Uno termina comprando un bien, o bien porque le quedan más papeletas, o bien porque algo le gustó, pero en ningún momento uno ya sabe si algo es caro o barato, porque ya se perdió completamente la referencia. Hago una pausa, que tenemos un... Amigos y amigas de Agenda Económica, algo importante a resaltar es que el Fondo Monetario Internacional en su evaluación tuvo que examinar muy de cerca todo el resultado y el desempeño de la economía dominicana enero-junio, que exhibió un crecimiento de 7.5% con relación a igual periodo del año pasado, que apenas creció un 1.4% por efecto de la crisis global. Pero más importante es destacar que dentro de ese crecimiento, señores, todos los sectores generadores de empleo tuvieron un dinamismo fundamental. La agropecuaria creció casi un 8%, manufactura un 9.4%, construcción más de un 15%, intermediación financiera un 9%, comercio, servicios, o sea, todos los sectores vinculados al aparato productivo y generadores de empleo tuvieron un comportamiento muy dinámico, consistente también con lo que ha sido el crecimiento del crédito bancario. Hemos escuchado a algunos economistas, no, que los sectores que crecieron del PIB son los sectores que no tienen que ver con el dinamismo y el crecimiento. Yo digo, pero Dios mío, no sé qué es lo que ellos leen y realmente no entiendo por qué decir cosas que no aportan a lo que es la verdad y la solución nacional. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, critique las que se pueden mejorar de manera constructiva, pero la realidad, señores, no podemos cambiarla, porque esos datos los reconoce la CEPAL, el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, y están calculados de acuerdo a un manual y a unas estadísticas y una metodología internacional que no es inventada por el Banco Central y que es comparable y aplicada en todos los países de la región y del mundo. Entonces los sectores crecieron, no solamente telecomunicaciones, como decían, solamente telecomunicaciones, crecieron los sectores productivos, agropecuario, manufactura, construcción, comercio, intermediación financiera. El turismo creció un 2% en un contexto donde realmente Europa se ha caído y pese al mercado, a la disminución del mercado europeo, Suramérica, Estados Unidos, Canadá y Rusia han compensado más con creces y hemos crecido un 2%, que es realmente una proeza. Las remesas han disminuido, pero relativamente poco, porque si se analiza lo que es, señores, lo que está pasando en España, con un desempleo del 20%, en Estados Unidos, con un desempleo rondando el 10%, que apenas disminuyan un 3%, 58 millones de dólares en un semestre. Bueno, la verdad es que no podemos sentirnos... Sobre todo los sectores, yo creo que es muy importante la acotación que tú haces, porque yo personalmente, yo había analizado el año pasado que efectivamente una de las preocupaciones que teníamos en cuanto a las cifras del crecimiento es que efectivamente hasta el año pasado, lo cual es muy diferente este año, por eso hay que rescatar lo que tú estás diciendo,